El tema del día está presentado por Lactolanda, la salud de cada día. Y a 2 años de la masacre de Curuguatú, la justicia todavía no determina a quién pertenecen realmente las tierras en conflicto. Patricia Ginzo tiene más detalles sobre esta información. Y muchos inconvenientes y aún muchas incertidumbres se entornan a esta causa que dejó 17 muertos y que derribó un gobierno. Un nuevo complemento se suma ahora a esta causa. Hablamos del testimonio de un dirigente sin tierra, quien asegura que los campesinos que fueron a ocupar la tierra de Campos Moronví el día de la masacre fueron obligados e insinuados a llegar a este lugar. Además asegura que existe un grupo de campesinos que tiene la intención de trabajar y desarrollarse de forma pacífica. Leonor Rivas confirmó además que Rubén Villalba, principal acusado en la matanza, comandaba la invasión con armas. Según dijo, al menos 36 campesinos estaban en la zona cuando se produjo el fatídico momento. Incluso, Rivas había advertido a uno de los labriegos de apodo Pindú, así como a Villalba, que el desalojo de la Policía Nacional era inminente y que sería con fuerza. Alguna vez que tú eso como te digo gobierno pon allá cojaña con quitarla y eso la ya lucha bien eso no vale o sea porque ojo también la esa loco yo ya llama la güey de la más ahí se sabe me hay por así culpable hace te de donde iba se ve orero y me más no cuida preparado ese donde más de cuál ahí se El dirigente aseguró que el grupo de Villalba era el más radicalizado y que es manipulado donde el verdadero fin no es trabajar la tierra para la reforma agraria. Fue la dirigía Rubén Villalba, Jabe Espíndola. Me ha la dirigía pues. Pindo. Me ha la dirigía pues. Justamente velas la ahí voy potaja. Vaya no iba, se vayan nos está leyendo análisis vaya pues y que no es la conclusión allá. Él ahí voy potaja la dirigía pues, pero utilizar o manipular la voy potaja pues. Que está pisada, se ha y nace en tierra, se en sábado y que se o mano. Este grupo de sin tierras finalmente declinó, pues en principio con 2.000 personas también apoyaban la ocupación de Marinacue. Lamentaron que sus compañeros hayan caído y ahora buscan dialogar con el INDER para que les otorgue otras tierras. La Corte había dado lugar al INDER para que siga litigando con Campos Moronví en la pertenencia de las 1.700 hectáreas que están a escasos kilómetros de la Ruta 10. El tema del día fue presentado por Lactolanda, la salud de cada día.